Al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús, y tu alma la vida hallará. Ven, ven, ven a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrá. Su penoso sufrir en la cruz que valió, sin tus culpas no estaban allí. Que valió su morir, sin su deuda no fue, con su sangre pagada por ti. Ve, ve, ve a Jesús, que si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. Con inmensa bondad tus pecados tomó, y por ello la muerte cruel. De inefable sufrir compasivo abrazo, para darle la vida y el bien. Ven, ven, ve a Jesús, que si miras con él al que ha muerto en la cruz, al momento la vida hallarás. Oremos. Dios nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por otro día de vida. Gracias por permitir que las puertas de este recinto, de este local, estén abiertas para anunciar el Evangelio. Queremos pedirte por la palabra que se ha de anunciar, a que pueda hallar cabida en los corazones que todavía no te conocen. Queremos hijos para tu gloria. Ayuda a los oyentes que tienen luchas, que vienen con problemas. Asiste este culto desde su inicio hasta el fin, y queremos encomendar todo bajo tu fiel cuidado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queremos darle las buenas noches a las personas que comúnmente vemos durante el año en estos cultos de predicación. Esperamos que este sea un año donde usted considere creer en el Señor. Está comenzando y qué bueno sería. Para creer en el Señor no hay edad. El hecho de que usted esté mayor no quiere decir que tenga algún impedimento. No. Sáquese esa barrera imaginaria o esa idea de que no, el Evangelio es para los muchachos, ya yo estoy viejo y yo he recorrido bastante vida, tengo bastante experiencia. No. Y para los jóvenes, mire, usted le hace un favor a su alma creyendo a temprana edad. Yo creí a los 17 años y estaré de por vida agradecido al Señor de haberlo conocido a mi temprana edad. Así que no piense tampoco usted, porque es muchacho, es joven, que el Evangelio es para los viejos, para los adultos, que a usted le queda mucha vida por delante. Usted no es Iron Man, no es de acero. Y lo bonito que es conocer al Evangelio a temprana edad es un privilegio que muchos como usted, sentados allí, quisieran tener. Esperamos que el Señor los asista
No piense de que yo voy a creer, pero es que me da temor, yo no voy a seguir, a la semana voy a fallar. Ese Dios de gloria que nos llamó a su gloria eterna, Él mismo lo va a fortalecer y establecer. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él ha de acabarla hasta perfeccionarla. Yo tengo por delante un tema relacionado con algunos testigos que estuvieron rodeando la cruz. Por lo menos voy a tocar un grupito y una persona. Estuvieron aquí, al pie de la cruz. Esos dos grupitos que voy a tocar representan dos destinos, dos caminos. Mire, de la acción que usted tome en esta noche, usted va a ver los resultados en la eternidad. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Este es un grupito. Disculpen. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Ese también lo vamos a leer, pero quisiera primero leer este versículo. Evangelio según San Juan, capítulo 19, desde el verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mi vestido. Y así lo hicieron los soldados. Vamos a dejarlo aquí por los momentos y que el Señor añada bendición a la lectura pública de su palabra. Amén. Este era un grupito que, como dije, estaba al pie de la cruz, un grupito de personas, donde estaban crucificando al Señor Jesucristo. Yo por lo menos vi 3 características de este grupito, de aquel escenario, que aquella gente, como primera característica, estaba distraído. ¿Quién se va a distraer ante una persona que esté muriendo frente a uno? Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de vivirla, de ver una persona que esté muriendo. Eso capta la atención de uno. Uno queda concentrado en eso. Yo recuerdo hace años que hay un hermano que iban a operar. Y el hermano me pidió la ayuda, yo tenía el tiempo. Y yo lo acompañé donde lo estaban operando. Y yo recuerdo que yo me quedé dormido al lado de él en una camilla. Y como a la 1 o 2 de la mañana, el enfermero me hace así, medio duro. Ajá, ¿será que nos puedes ocupar la camilla? Que viene una persona agonizando. Y esa persona la colocaron allí, estaba agonizando. Murió de un infarto, pero yo vi cómo agonizaba, él llegó vivo. Emplearon los recursos y todo y no se pudo salvar. Y hasta el sol de hoy todavía tengo vivas esas imágenes de que esa persona luchaba por vivir, pero parece que era demasiado tarde. Bueno, estas personas que hemos leído estaban al pie de la cruz, estaban muriendo el Señor, pero estaban distraídas, estaban entretenidas. Amigo, amiga, ¿qué te tiene entretenido? El deporte, la pornografía, los vicios. ¿Qué te tiene afanado? Que andas sin trabajo, que tienes una deuda, que aquellos que se fueron para el norte
hacen lo que hacen en cuestión de meses, lo que a ti te cuesta hacer en años. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que te entretiene? Vivimos en un mundo hoy en día en donde el entretenimiento está a la mano. Nuestros abuelos tenían que caminar kilómetros para ver una película en un teatro. Hoy en día no. Usted tiene Netflix, Spotify, tiene Maggi TV, tiene muchas cosas. Amigo, amiga, mire, usted tiene un principal problema en el cual usted tiene que atender urgente. Es su situación espiritual. Esas son cosas que no se ventilan para después, que tienen trascendencia, sí, porque de lo que usted determine esta noche o en su vida con relación al Evangelio, eso trasciende la eternidad. Esta gente estaba distraída. ¿A cuántos hoy en día el Dios de este siglo, Satanás, no tiene entretenido? Los tiene allí en el chinchorro, mareadito, dormido. Amigo, amiga, escapa del lazo del diablo en que estás cautivo. Hoy puede ser tu oportunidad, nunca es tarde. Estaban allí al pie de la cruz, pero distraídos. Pero encontramos más abajo que estaban echando suerte, repartiéndose las vestiduras. No sabemos si era para tenerlo como amuleto de buena suerte o para revenderlo. Pero estaban descuidando lo principal y se estaban ocupando en lo accesorio. Amigo, que ese no sea tu caso. No gastes pólvora en samuro, en aquello que no te va a dejar ningún resultado. Esta gente echando suerte. Mira, hay un solo camino. La Biblia dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esa es la persona de Cristo. El Señor dice, mira a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, si usted está depositando su fe o su confianza en algo que esté lejos de Cristo, eso no lo va a llevar a ningún lado. Abandone eso urgentemente. Abandónelo. Amigo, Cristo es la principal solución a tu problema. Y como tercera cosa, esta gente estaba cerca de la cruz, pero lejos del Salvador. Estaban allí a Patamingo, tenían la cruz, pero lejos del Salvador. Yo sé que muchos en esta noche leen la Biblia y no está mal, es un buen propósito. Es un medio por lo cual se puede conocer al Señor. Lo felicito y lo animo a que siga leyendo. Muchos asisten a los cultos. Está bien. Eso no está mal. Pero mire, todavía no hay una garantía de que usted sea salvo. El hecho de que no implica que usted tiene que tener un encuentro con el Señor. Usted tiene que creer. Esta gente estaba cerca de la cruz, pero lejos de Salvador. Usted que quizás esté bien encaminado, bien encaminada, pero tiene que creer en el Señor. Usted tiene que contemplar por fe lo que sucedió en la cruz. Quizás ellos fueron testigos presenciales, pero usted, así como ellos, es responsable. Y usted puede ir más allá. Hemos cantado un himno que dice, la mirada de fe al que ha muerto en la cruz, infalible la vida nos da. Mira pues, pecador, mira pronto a Jesús y tu alma la vida hallará. ¿A quién amáis sin haberle visto? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Estaban cerca de la cruz, pero lejos del Salvador. Otro caso
que quería leer, y es donde me adelanté, está en Lucas capítulo 23, versículo 47. Ahí vemos el caso de otro hombre que estaba cerca de la cruz, pero la posición de este hombre fue distinta al grupito. Aquel grupito, por lo que hemos mencionado, estaba aquí, pero estaba como este corazoncito endurecido. Pero vemos otro hombre que estaba también aquí y pudo decir, versículo 47 del capítulo 23, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Usted no necesita un show o un teatro para poder creer. Quizás allá se dieron algunas circunstancias de eventos sobrenaturales. El velo se rasgó, resucitaron algunos muertos, hubo un terremoto, amigo, pero en estos postreros días Dios salva a través de la predicación del Evangelio. Ese es el instrumento que Dios ha encargado para que el ser humano en sus pecados tenga vida. ¿Y sabe por qué es glorioso? Si aquel que lo pudo ver quedó satisfecho, garantizado por lo que estaba sucediendo, y eso que no había visto que había resucitado, porque Cristo no solamente murió, si hubiese muerto y no hubiese resucitado, sería un perdedor. Hoy hay muchos políticos que hacen promesas y quedan hacia el aire. Cristo dijo que iba a morir, pero también que iba a resucitar. Y Él murió y Él fue sepultado, pero también resucitó, también ascendió y está a la diestra de Dios. Y con el poder con que Dios le resucitó, hoy puede transformar tu vida. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte lo retuviese, porque Él era el autor de la vida. Amigo, Cristo quiere salvarte, Él tiene el poder. Amigo, aquel que quedó sin vestimenta, desnudo y humillado, quiere vestirte con ropa de justicia. Aquel que sus manos fueron taladradas, sus brazos todavía tienen el poder, la eficacia, no tan entumecido para sacarte de ese hondo cenagal en el cual estás en tu pecado. Cristo es la solución a tu problema. Para eso murió por ti, por tu pecado, y resucitó. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar la predicación del Evangelio con el número 20. Dice el número 20 en nuestro himnario: con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? ¿Sordo serás pecador? Vamos a cantar las 3 estrofas de este himno número 20. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor. ¿Por qué le dejas en vano llamar? Sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús con compasión. Mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Salvador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla Jesús, tanto esperar con tanto amor.
hasta sus plantas. Ven mísero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, oh bendecida, benigna, convídate hoy. Vamos a abrir de nuevo nuestras Biblias, la palabra de Dios. En esta ocasión, en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, creyentes e incrédulos en Roma. Vamos a ir al versículo, vamos a ir al capítulo 3 y vamos a leer a partir del versículo 9. Dice, en el versículo 9 leemos lo siguiente: hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas engañaron, veneno de áspides hay bajo sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, veloces son sus pies para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué terrible acusación la que nos hace la palabra de Dios. Pero vamos a leer en la primera carta, también escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Otras advertencias. Dice el versículo 9, capítulo 6 de primera carta a los Corintios, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En la carta a los romanos hemos leído que no hay justo ni aún uno. Y aquí el apóstol Pablo continúa su disertación y advierte: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero él continúa diciendo en el versículo 11, y esto erais algunos. Él está escribiendo a los creyentes. Esto erais algunos, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús el Mesías, por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una acusación general, hay una advertencia adicional, pero hay una solución grandiosa. El apóstol le dice a los corintios: esto erais algunos de ustedes, pero ya no. Habéis sido lavados, santificados y justificados. Pero amigo que nos visitan esta noche, mire lo que la palabra de Dios dice por boca del apóstol Pablo. Estas son palabras inspiradas de Dios. La Biblia es la palabra que ha salido de la boca de Dios por mano de aquellos hombres santos que la escribieron para quedara registrada y llegara a nuestras manos y fuese escuchada por nosotros y por ustedes también aquí en esta noche. Hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, ni aún uno. He pensado en estas palabras porque
El día pasado he atendido a una señora y ella me dice que ella no tiene pecado. No, señor, ella no. Y la visité por segunda vez y le pregunté, ¿has recordado algún pecado en tu vida? Dice que no tiene pecado, ni uno solo. Delante de Dios, no, señor, no tiene ningún pecado. Amigos, pero qué cosa tan terrible, cómo es el engaño de Satanás, porque ¿sabe quién hace pensar al ser humano, tú no tienes pecado, todo está bien? El diablo mismo, engañando al ser humano. Mientras que la palabra de Dios declara, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Y hay una serie de características de diversos hombres de los cuales probablemente usted conoce a algunos. Dice que hay algunos que tienen su garganta como un sepulcro abierto. No lo hace pensar en aquellos que tienen un lenguaje soez, procaz, groserías todo el tiempo. Cuando están hablando, casi la mitad de su vocabulario son palabras obscenas. ¿Les recuerda eso a alguien? La palabra de Dios dice que hay algunos que son así. Yo supongo que aquí en esta noche no hay ninguno, gracias al Señor, pero hay algunos que son así, usted los conoce. Con sus lenguas se engañan, engañando a los demás, diciendo falsedades, mentiras, quedando mal, dando discursos llenos de palabras de cinismo, de palabras engañosas, de falsedades, y engañando a personas individuales y a multitudes enteras también. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Imagínese usted tener como si fuera una víbora venenosa, veneno dentro de la boca. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Por qué? Porque no hay gozo real. Y entonces el hombre se revuelca en su amargura, en su enojo, en su tristeza, en su desesperación, porque no tiene ninguna esperanza. Y cuando abre la boca, lo que hay son quejas y distintas series de expresiones que reflejan la amargura de su corazón. Pero hay otros homicidas, veloces sus pies para derramar sangre. También hay unos, conocemos toda la vida, que ha habido personas dispuestas a cometer homicidio. Ha habido en la historia del mundo asesinos en serie, secuestradores, terrible, dictadores que han exterminado millones de personas en el mundo entero. La gente siempre recuerda, seguro que ya les vino a la mente este personaje llamado Hitler en siglos pasados. Y una de las cosas que se dice de él es que asesinó a 6 millones de judíos, pero la historia dice que no fueron ellos solos. En total fueron más o menos 12 millones de personas que fueron exterminadas por la ambición de este hombre de controlar al mundo entero. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Quien así actúa no tiene la menor pizca de temor a Dios. Al que es soberano en el universo, el que creó todas las cosas, aquel a quien debemos honra, gloria, honor, obediencia, fidelidad y humillarnos delante de Él. Sin embargo, hay gente que reta al Dios del cielo. No hay temor en sus corazones y hacen todo lo contrario a lo que Dios desea. Pero después de leer estas escrituras, yo entiendo que todos los que estamos aquí, los amigos que nos visitan, podrán pensar y decir, bueno, realmente ninguna de esas características me aplica a mí. Y es posible que sí, hermano. No estamos pensando que aquí hay gente de esta clase. No. Pero si vamos al primer versículo que leímos, dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Y eso sí lo incluye a usted. Y eso también me incluye a mí sin Cristo. No hay justo. Todos somos pecadores. La menor falta delante del Dios del cielo es un grave pecado. Y la Biblia declara que todos hemos nacido en pecado. El salmista David declaró, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
Es decir, que en el mismo momento de la concepción, el ser humano ya viene pecador. Ya viene pecador. Es lamentable reconocer que ese bebé que sale del útero de una madre en la sala de partos, en el quirófano por cesárea, a quien el obstetra da unas nalgadas para hacerlo llorar y respirar, ese es un pecador que viene al mundo. Es un pecador que viene al mundo. Y aquel bebé de 1 año, año y medio, que alegra nuestras vidas con sus gracias, con sus morisquetas y que hace feliz al hogar, es un pecador, es un pecador. Cuando tenga uso de razón, él va a decidir seguir pecando. Esa es la realidad del ser humano. Somos pecadores. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a él mentiroso. Pobre señora esta que les mencioné, ella dice que no tiene pecado, no tiene pecado. Está engañada por Satanás. Ojalá el Espíritu Santo de Dios la haga reconocer, soy un pecador perdido, al igual que usted en esta noche si no tiene a Cristo. Si tiene a Cristo en su corazón, podría decirse que es un pecador pero salvado. El apóstol Pablo decía, yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él decía, soy un pecador, soy el primero, pero salvado, salvado por la sangre de Jesucristo. Aquel día en que él iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y el Señor Jesucristo se le apareció para salvarlo, él se rindió a los pies del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y de allí en adelante, el Espíritu Santo vino a morar en su corazón, sus pecados fueron lavados y él vivió una vida consagrada al Dios del cielo, al Cristo que se le había aparecido en el camino. Él decía, yo soy el primero de los pecadores, pero soy salvado, soy salvado, soy salvado. Lo mismo podía decir aquel ladrón al lado del Señor en la cruz del Calvario, que reconoció sus pecados, su maldad, pero mirando al Hijo de Dios ahí colgado al lado de él, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le respondió, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un pecador entrando en el cielo, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo limpió sus pecados. Pero hay de aquel que no reconoce esa terrible verdad. Es necesario que el hombre y la mujer, niño, adolescente, joven, adulto mayor, anciano, reconozca si no tiene a Cristo que es un pecador y que es un pecador perdido. Y la ira de Dios se cierne sobre él, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Le espera la condenación en el infierno, eternamente separado de la presencia de Dios, a menos que mire a la cruz donde está la salvación, a menos que mire al Calvario donde el Hijo de Dios murió por sus pecados y derramó su sangre. En la carta a los Corintios el apóstol Pablo menciona una lista de pecados horrorosos. Dice el versículo que hemos leído, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, es decir, que ninguno heredará el reino de Dios, a menos que, como dice el versículo 11, sea alabado, santificado y justificado. El apóstol menciona algunas cosas muy feas: fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, difamadores, estafadores. No heredarán el reino de Dios. Y de nuevo repito, no estamos pensando que alguno aquí en esta noche pertenezca a estas categorías tan feas. Pero si no tienes a Cristo en el corazón, amigo, eres un pecador. Eres injusto, no tienes la justicia, porque el único que puede dar la justicia es el Señor Jesucristo. Él es el justo, la Biblia lo declara, lo llama el justo, el justo. Él murió por los injustos. El apóstol le dice a los creyentes en Corintios, algunos de ustedes eran así, eran idólatras, fornicarios, borrachos, homosexuales, afeminados, idólatras, estafadores, pero ahora no. Ahora han sido lavados, santificados y justificados. ¿Por qué?
porque habían mirado la cruz y habían creído en Cristo, y sus pecados habían sido lavados, sus corazones habían sido limpiados, habían sido ahora separados para propiedad de Dios, eso es ser santificado, habían sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y se les había aplicado la justicia de Cristo. Nosotros por nosotros mismos no tenemos ninguna justicia, ninguna. Somos pecadores, pecadores perdidos sin Cristo. Pero el Señor Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, pagó por ellos, derramó su sangre, y aquel que le recibe como su Salvador personal recibe la justificación. La justicia de Cristo le es aplicada al pecador que se arrepiente, y ahora esa persona llega a ser un justo también, un justificado, pero no por sus propios méritos, sino porque la justicia de Cristo le ha sido ahora aplicada a él, a su vida. Los pecados quedan atrás, perdonados, y esa persona ahora lavada, santificada y justificada pertenece a Cristo. Esa es la salvación que el Señor ofrece al pecador en esta noche. Ha quedado aquí registrado en su santo libro para que usted conozca la verdad del Evangelio y se apropie de esta salvación. Caso contrario, la condenación está por delante. Dios pone delante del pecador la posibilidad de ser salvo creyendo en Jesucristo, pero hace la advertencia: el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo, dice el texto aquí al lado, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué terrible, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice la misma palabra de Dios. Espantoso. Pero si alguno cree, tiene vida eterna, tiene salvación, tiene gozo en el corazón, es lavado, es santificado y es justificado, y va a terminar en el cielo por toda la eternidad, con sus pecados perdonados. Y esta noche se te anuncia el Evangelio para que tú consideres esta verdad, esta advertencia que hace la palabra de Dios. Hay pecado en nosotros si no tenemos a Cristo, que nos lleva a la condenación. Somos pecadores destituidos de la gloria de Dios, a menos que vayamos al pie de la cruz a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de ellos y depositar nuestra fe y nuestra confianza en aquel que sufrió la muerte, derramó su sangre, fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos y vive en el poder de una vida indestructible, y es poderoso para salvar al pecador que se arrepiente de sus pecados. Que el Señor te ayude y Él bendiga su palabra. Amén. Vamos a continuar cantando el himno 513, la segunda estrofa. Yo vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo andaba con temor lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. La segunda del 513. Vagaba mucho tiempo en el error, sin pensar en el amor del Salvador. Yo andaba con temor lejos de mi Redentor, mas ahora por su muerte libre estoy. Libre estoy, libre estoy, por la gracia del Señor libre estoy. Libre estoy, libre estoy, aleluya, por la fe libre estoy. Vamos a leer en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: este es el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida,
la perderá. Y todo aquel que pierda su vida a causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En el capítulo 9, versículo 47. Dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Pasemos a la carta escrita por el apóstol Juan, la primera carta escrita por Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y una última cita en Segunda de Pedro, capítulo 3. Él dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en hambre os despierto con exhortación en vuestro limpio entendimiento. Versículo 10, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque el del día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice, mas ahora, amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo ni que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Hay muchas más citas que tienen que ver con esto que se está tratando, que tiene que ver con el futuro eterno y lo que nosotros hoy conocemos. Este mundo, esta tierra, este universo, las galaxias, la Vía Láctea y todo lo que existe. Todo lo que el hombre puede ver y aún lo que no ha podido todavía sondear y nunca podrá.
en el universo que ha hecho Dios, que es simplemente una pequeña muestra del poder omnipotente que hay en él. Él se reveló en los antiguos como el Todopoderoso. Así fue presentado a los hombres en la antigüedad y fue también llamado el Altísimo, el que está por encima de todo. Así lo llamaba Abraham. Así fue también conocido por Job, quien lo conocía como el Todopoderoso, el que todo lo ha hecho, el que todo lo puede. Aquellos hombres entendían la grandeza de la majestad que había en él. Un hombre que fue también significativo y que llegó a tener una comunión muy grande con Dios. El rey David decía: en los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podían ver en la creación la majestad de la gloria de Dios. Y aun cuando todo esto que está aquí, como lo señala el mismo apóstol Pablo, él muestra su grandeza y su majestad a través de las cosas creadas, simplemente es una pequeña muestra de toda la majestad y gloria que hay en él. Y ese Dios excelso decidió enviar a lo más sublime del cielo a este mundo, su Hijo amado, el unigénito, aquel que habitaba en el seno del Padre, aquel que gozaba de la comunión plena, un Dios trino. Una de las personas de esa Trinidad vino a este mundo, dispuso venir a este mundo, porque vio que había en la humanidad una perdición total y absoluta. No había posibilidad alguna de que el ser humano pudiera alcanzar salvación, como ya usted ha escuchado. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Los deseos del corazón del ser humano son de continuo solamente el mal. Y Él decidió venir a este mundo para pagar la deuda de los hombres y las mujeres en sus pecados. ¡Qué glorioso! El mismo Dios, manifestado en carne para reconciliar consigo al mundo. El unigénito Hijo de Dios. Él vino, Él hizo la obra de la redención. La paga del pecado es muerte. Él murió en la cruz. Él paga allí lo que debe sufrir un ser humano en el infierno. Él decidió sufrirlo allí en la cruz. Él fue a la cruz. ¿Qué movió al unigénito Hijo de Dios? Tomar forma de hombre, semejante a cualquiera de nosotros, para morir allí en la cruz y pagar la deuda del pecado. Bueno, la Escritura nos dice que lo hizo por amor. Aunque nosotros le hemos ofendido con nuestros pecados, Él nos amó. Él nos amó. Porque de tal manera, qué manera tan gloriosa y magnífica, Dios ha manifestado su amor, que su Hijo unigénito vino al mundo para morir por nuestros pecados. Qué manera tan gloriosa y magnífica. El gran regalo de Dios para la humanidad. Pero ¿sabe usted qué ha hecho el mundo con este Cristo glorioso? Lo ha despreciado. No solamente ha ofendido a Dios con su pecado, sino que este Cristo glorioso que vino al mundo y que le ofrece salvación y vida eterna, que estuvo dispuesto a morir para abrir un camino y nuevo y vivo a través de él para llegar al cielo, la humanidad lo desprecia. En la cruz decían: fuera con esto. No quería nada. Y así hasta este tiempo dice la Escritura que se amotinan la gente y los hombres piensan cosas vanas, anegados en las bagatelas de este mundo. Se dedican solamente a saciar su carnalidad.
Se dedican sencillamente a las cosas vanas de este mundo. El apóstol Juan habla de la vanidad de las cosas que hay, los deseos de la carne. Solo buscan satisfacción personal. Algunos lo hacen a través de vicios. Y no están pensando en otra cosa sino en el vicio. Y agarran una platica y están pensando en el vicio. Cualquiera de las manifestaciones de los vicios que hay, incluyendo los juegos de azar y ahora hasta los juegos electrónicos, digitales, los videojuegos. Gente que puede pasar horas y horas, hasta sin dormir, más de 2 días puro jugando. Eso es un vicio que tiene allí. Y gastan dinero, consolas nuevas, nuevos juegos, internet, otros juegan, pero están pegados allí. ¿Por qué? Porque eso le da dopamina, le da satisfacción. Y anclado en aquello, se olvidan de Dios y del Salvador. No tienen ni memoria de Él. Otros lo hacen, como dice allí el apóstol, los deseos de los ojos. Se dejan llevar por las luces de este mundo, por todo lo que muestra. Mire, así Eva dio aquella fruta prohibida, dice que producía deseo de conseguir sabiduría. Hay muchos que siguen tantas cosas, filosofías, creencias y cosas, y se creen sabios. ¿Sabe qué es lo que dice la Escritura? Creyéndose ser sabios, se hicieron ignorantes y se entregaron a sus propias pasiones y olvidan al Salvador. Se llenan de orgullo, de vanidad, y entonces está la vanagloria de la vida, las cosas banales de este mundo. Se entregan a todo aquello. Uno de los elementos más banales de este mundo es la farándula. Y uno puede ver allí todo aquello tan banal. Hasta hubo un cantante de esa misma corte de banalidad que escribió una canción en los 70, los mujeres de plástico, gente de plástico, pura falsedad, puro maquillaje, pura cosa, pura pompa. ¿Sabe usted? Hubo un evento recientemente, una gala del cine, y se burlaron de Dios en aquella gala. Esa noche se nombró a Dios y se rieron de Él. Y la animadora decía, ¿será que aquí en esta ciudad como que no creen en Dios? Y ellos se reían. Ja, ja, ja. En la madrugada se cree que un rayo cayó en una zona boscosa y empezaron a llegar unos vientos alisios del mar que los llaman los vientos de Santa Ana. Todavía no han podido apagar el incendio después de 4 días. Y todo comenzó en aquellas zonas más exclusivas, Malibú, Beverly Hills, Santa Mónica, Paradise, las zonas donde viven los ricos más grandes de los Estados Unidos y los artistas más afamados. Todo se quemó en un momento. Mire, eso es nada para lo que viene para este mundo, porque todo el planeta, como hemos leído, pasará por el fuego, arderá en el fuego. Toda la obra de los hombres, dice, será quemada. Todo en absoluto. Pero no solamente lo físico, sino toda esa vanidad, todo pasará. ¿Por qué? Porque el hombre tendrá que ir a dar cuentas por su alma ante el gran trono blanco. Este que hoy se presenta como el Salvador, el que murió para darte salvación, si no lo aceptas como Señor y Salvador, se sentará aquí, pero ya no como un Salvador, sino como un juez, que viene a juzgar a todo aquel que le despreció, a esos burladores, aquellos que se les anunció el Evangelio y no lo aceptaron, que se complacieron en la injusticia despreciando la verdad. Allí se encontrarán
aquellos que tuvieron tantas y tantas oportunidades de haber alcanzado salvación y la despreciaron. ¿Por qué? Por la vanidad de este mundo. Plegado a la carnalidad, plegado a los deseos de los ojos, allí se encontrarán con aquel que pudo ser su Salvador, como el juez implacable que lo enviará a la condenación eterna, como hemos leído, donde el gusano de ellos nunca muere, un tormento eterno. No es que la persona va a caer en aquel lago de fuego y se va a consumir y desaparecer. No, el gusano de ellos nunca muere y el fuego nunca se apaga. Tormento eterno. La esperanza de Dios, ese es el único lugar donde no llega. Allí no hay más esperanza. Y entonces el Señor hace la pregunta. El Señor te pregunta en esta noche, ¿qué aprovecharás si decides abrazar este mundo y por ello pierdes tu alma? ¿Qué aprovechará el hombre si pudiera ganar todas esas glorias que ofrece el mundo y todos esos placeres, si el final es una condenación eterna? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Y entonces él llega al punto donde él declara, mire, si por tu ojo es que está siendo llevado al infierno, es preferible sacarlo. Él no está pidiendo que lo haga usted eso físicamente, sino que lo saque del alma, que arraigue, que decida, hoy yo quiero seguir al Señor Jesucristo. Yo renuncio a mi pecado, renuncio a mi vanidad, renuncio a todo lo que presenta este mundo, porque yo quiero salvar mi alma. Yo no quiero terminar en el infierno. Ese es el sentido allí. Decide arrancar aquello para seguir a Cristo. Él dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios para con usted en esta noche? Que se arrepienta y que venga a Él. Él ha sido paciente, dice aquí el apóstol Pedro, Él ha sido paciente. ¿Sabe usted por qué el Señor no ha venido para juzgar al mundo y desatar su juicio? Porque es paciente con usted. Porque hasta hoy su misericordia ha sido extendida y le vuelve a dar una oportunidad para que se arrepienta. Es solo por eso su misericordia. El tiempo está cumplido. Todo está dispuesto para que el Señor Jesucristo venga a buscar primero a sus hijos, los que han creído en Él, y llevarlos al cielo en gloria. Pero también después de esto desatar su juicio sobre este mundo. Juicios terribles. Eso no es un sinsentido. Eso que pasó ahorita en Los Ángeles, eso es una cosita muy pequeña y simple. No, eso va a ser profundo dolor. Terrible lo que viene sobre este mundo y lo que es el futuro eterno de aquellos que desprecian la obra de Cristo en la cruz. La perdición eterna. Mire, como decía un amigo nuestro, Fausto Barroso, ten compasión de ti mismo. Ten compasión de ti mismo. Piensa en lo que vas a sufrir si desprecias hoy la oportunidad de salvación que Cristo te ofrece. Porque el Señor puede venir hoy mismo, antes que termine este día, y serán cerradas las oportunidades para que una persona pueda alcanzar salvación después de haber escuchado este santo y glorioso mensaje. Es algo muy solemne, es algo para tomarlo a la ligera. Venga Cristo, acéptelo como Señor y Salvador y deje de vagar en este mundo sin esperanza, nublado por las bagatelas que ofrece este mundo. Que Él le ayude y prospere su palabra. Amén. Padre, te damos las gracias por el Señor Jesucristo. Tu inmenso amor estuvo dispuesto a venir a la cruz. Te damos las gracias porque has enviado a tu Santo Espíritu para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Te damos las gracias
por aquellos que han llegado a entender su situación y contrito y humillado han venido a Él para salvación. Te damos las gracias porque un día también nosotros, habiendo escuchado el Evangelio, la palabra de verdad, y habiendo creído en Él, le recibimos como Señor y Salvador y fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Pensamos en aquellos que han escuchado, que también tu Espíritu obre en ellos, que les convenza, que obre hasta que lleguen al conocimiento de la verdad, que no sean rebeldes al llamado. Al salir pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. Lo ponemos todo delante de ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar del himno 547. El himno 547. Vamos a cantarlo completo. Dice la segunda estrofa: si tuviera yo mundanos bienes y ganara fama sin igual, tú, oh mundo vil, ¿qué premio tienes que iguale a vida eterna? Por gozar placeres sin medida y amigos, tierra y amor, ¿debo yo perder en mi salida de la vida aquí el Salvador? Cantemos todo el himno 547 y después escucharemos algunos anuncios. Si tocado el mundo el bautismo, el provecho para mí será. Si entrar en una de Cristo, cuando el mundo me dará. Si yo tengo a Cristo por mi amigo, si me estoy confiando en su poder, Él promete siempre andar conmigo y lo necesario proveer. Si tuviera yo mundanos bienes y ganara fama sin igual, todo mundo vi que premio tiene, que igual a vida eterna. Por gozar placeres sin medida, y amigos, tierra y amor, debo no perder en mi salida de la vida aquí en Salvador. Sin Jesús más triste está el alma, cuando así el corazón sin él, por las gentes en calma, y desierto seco en un vergel. Sin Jesús hay solo noche oscura, miserable, triste soledad, que se enamora de la negrura, sin alivio por la eternidad.